¡Oh! No puedo creer. No, esto no va a funcionar, no va a funcionar, Marta. Después de pasar nuestro primer día en el Parque Nacional de Yellowstone y quedarnos sorprendidos con sus paisajes de otros planetas y la explosión repentina del geyser más alto del mundo, salimos a las afueras del parque y encontramos una zona aislada donde no está prohibido dormir en nuestra furgoneta. Pero al día siguiente, cuando ya nos disponemos a ir de nuevo hacia el parque, la Sayoneta decide que no quiere arrancar. Se nos ha estropeado en el peor momento porque nos quedan 12 días para salir de Estados Unidos. Como sea algo que no podamos arreglar fácil, encima se nos va a pasar el tiempo. ¿Por qué siempre se estropea en el peor momento? Mira, ahí está subiendo a saco el Steam. A ver, quizá llegamos, porque dura como 5 minutos. Pues dale caña, que está aquí, vamos rápido. Mira. Venga, aquí lo vemos. ¡Corre, Marta! A ver si llegamos a tiempo. Esto es un espectáculo, solo con el ruido. ¿Escucháis? ¡Qué bestia! Se puso en erupción el geyser más alto del mundo. Venga, va, que llegamos. Mira. ¡Qué bestia! Dejé atrás a Marta y me bajé un poco con el constipado y todo y la altura. Pero mira lo que es esto, vale la pena acercarse. ¡Wow! ¡Qué bestia! ¿Cómo se escucha? Mira. ¿Qué me dices? Qué locura, cuando leímos que podía llegar a 90 metros de altura no imaginé esto. Increíble. This is one of the higher in the last year. This is the biggest geyser there is on the planet. Yeah. And today? Today, I missed some of it, but I think it's even calmed down from when it started, but it can go up and down for an hour. And what's the toll now? This is less than the highest, but next to the highest. Next to the highest? Yeah. So 90 meters? About 80% of the highest. That happened about 2 minutes into the eruption. ¡Wow! Increíble. Me tiene hasta ahora 80%, tal vez son 70 metros de geyser. Es algo único, que prácticamente solo se puede ver aquí en el Parque Nacional Yellowstone y estamos para poderlo observar, la verdad. Es muy emocionante, es increíble la fuerza de esto, mira lo que es, mira hasta dónde llega. Yo quiero ver cómo se ve esto desde el otro lugar, que de hecho es como el mirador que se ve mejor. Igualmente con esta erupción se ve bien desde cualquier perspectiva. No sé si podremos acercarnos hasta arriba, pero es que esto es una locura. O sea, poder estar aquí, hoy, ahora, en este momento, casi podríamos decir histórico. Mira lo que es esto. Bueno, vamos a seguir disfrutando de este parque que creo que no va a ser la última sorpresa que nos dé, ¿eh? ¿Cuánto habremos estado aquí? Quizás 10 minutos Vamos bien, sí. disfrutando este espectáculo y tiene pinta que va para largo, ¿eh? No para la intensidad. Sí, está brutal. O sea, ¿cuánta potencia tiene eso en presión? O sea, no sé. es una máquina perfecta. Y aquí hay gente por todos lados, mira. Allá arriba, aquí, por allá. Yo creo que todos están alucinando como nosotros, de decir, esto no puede ser real. Y lo bueno es que se ve desde todo este área, se escucha, porque nosotros lo escuchábamos de la otra punta. Brutal. Nunca esperé ver esto aquí en Yellowstone. Esperaba ver geysers, pero no de esta magnitud.
Mira qué maravilla, ¿eh? Parece otro planeta, el paisaje. ¡Wow! ¿Pero esto no era ácido? Esta agua no sé yo, ¿eh? Dice que estos géiseres son los más ácidos, Ajá. los más dinámicos, los más altos, los más de todo. O sea, Pues cuidado, porque el agua puede ser peligrosa. es que estamos en este paraje como de otro planeta y estamos rodeados de géiseres por todos lados. De repente aparecen como aquí. Mira, está parado. ¡Guau! Aparece el geyser, erupciona. Un rato y se apaga. Mira, Ahí va. Ahí Es como que estuviéramos en un momento de Ostras. bastante dinamismo, porque igual ahí de repente empezó a salir más fuerte. Aquí podemos ver las algas verdes, que es la zona con menos temperatura, y las de este color como rojizo, medio anaranjado, que serían las que tienen más temperatura. Pero Es que haya algas increíble. que viven en esta temperatura, qué fuerte, ¿eh? Sí, cuesta pensar que haya algo que viva en esta temperatura. Mira ahí cómo salen las burbujas del color marrón, que ya sabemos que son los que tienen más temperatura. Y este sonido burbujeante que hay por todos lados, que también está como bien relajante. Mira. Es como estar dentro de un cocido. Cocido madrileño. Dentro de una olla, exacto. Y estás ahí tú. Bueno, sí, es una posible metáfora. Pedazo bestia. ¡Wow! Ostras. Impresiona, ¿eh? Ay, sí. Pues ahora sí llegamos a West Yellowstone. Creo que dormiremos por aquí en uno de estos parques. Bueno, vamos a aprovechar para ducharnos, para reponer fuerzas. Ay, sí. Nada, lugar para dormir y mañana a seguir con la parte teóricamente más impresionante de Yellowstone, ¿no? Que después de lo que hemos visto hoy, Cuesta de creer eso. cuesta de creer. Bueno, pues hemos visto que allá en la plaza era prohibido. Bueno, el otro pueblo que estuvimos sí se podía aparcar Dormimos en la calle. en la calle sin problema. Pensaba que aquí sería igual, pero parece que no. Así que nada, estábamos buscando un punto que ahí parece que sí se puede y que está a las afueras del pueblo. Sí, como Estamos- una carretera en medio de la nada, como 2 o 3 Ahí va. kilómetros para adentro. Sí, ¿no? Un par de kilómetros y bueno, iremos para allá. En esta ocasión, si el camping hubiera estado libre, pues habríamos ido al parking del parque, que hay varios y de diferentes precios, a partir de $20, pero pues estaban todos o llenos o cerrados por temporada baja. Son geysers, tío. Es aquí, Vapor de es aquí. agua. ¿Aquí? Aquí es. Bueno. You could lie, but lying only buys you so much time. You could hurt, but hurting's never gonna make it fine. Y miren esto de aquí. Es hielo. Ya lo dice, que estamos en Yellowstone. De ahí viene, ¿no? Se ha congelado el Buddy, pobrecito Buddy. Aquí María, antes de morir, congelado. No, está fresquito y se viene más frío todavía, así que bueno, vamos a ver. Pero yo he preparado las sillas acá afuera, María, y en el sol se está, que justo se quedó a la sombra la furgo. Me parece un regalo de Navidad, ¿eh? Tan rojita. ¿Viste? Parece que ya ha llegado Mamá Noel. Porque llevo el pijama aún. Es verdad.
Ay, bueno, a ver qué regalo me trae Mamá Noel. Could be hell. You're shutting someone up that knows you well. Bueno, hace un buen sol aquí afuera. Sí, ya verás que se está calentito. Ay, preparaste aquí la mesa. Mesa de picnic, madre mía. Con vistas al solcito. Qué rico, ¿eh? Sí. Bueno, y antes de volver hacia el Parque Nacional de Yellowstone, voy a aprovechar para tomar mi clase de inglés con Italki. Y es que es una plataforma de enseñanza de idiomas que hemos descubierto hace unas semanas atrás. Y me está encantando su método de enseñanza. Y es que además de que me sirve para seguir mejorando mi nivel de inglés, Italki nos patrocina este vídeo. Gracias a Italki. En nuestro caso, que vivimos viajando por el mundo y somos nómadas digitales, sentimos básico seguir mejorando en el idioma del inglés. Lo bueno que Italki es 100% online, así podemos seguir practicando inglés desde la furgoneta y sin necesidad de ir a tomar clases presenciales. Lo que más me gusta de Italki es que son clases personalizadas con la atención exclusiva del profesor, así que siempre busco algún ratito para hablar con alguno de sus profesores nativos y así ganar confianza en mí misma a la hora de hablar inglés. Eso me permite centrarme en mis intereses y mis objetivos concretos, como hoy, por ejemplo, que hemos estado repasando terminología específica de parques nacionales. Yesterday we saw the tallest geyser? Geyser, that's right. And then they erupted. Right, it erupted, or they erupted. Italki tiene más de 30.000 profesores que hablan 150 idiomas en total. Yo, por ejemplo, hoy he escogido una persona que hablara inglés y español para que supiera resolver cualquier duda que me surja. Yeah, I think Yellowstone is really, I don't know in English, merece la pena. Oh, it's worth it. It's worth the drive. It's worth the travel. Yeah, really worth it. Good. And what about the wildlife? Because Yellowstone is known to have... Algo que me encanta de Italki es que solo pagas por clase. No hay suscripciones mensuales ni anuales, solo pagas por lo que aprendes. Y además tienes 3 clases de prueba y si no te gustan, te devuelven el dinero. ¿Quieres probar una clase con Italki? Pues no te lo pienses más. Con el link que te dejo en la descripción del vídeo puedes empezar a aprender el idioma que tú prefieras. Compras $10 y recibes 5 gratis con el código de descuento FURGO5. Ah, es que parece que quiere y no quiere. ¡Oh! No puedo creer. Uf. Bueno, hemos abierto el capó de la Sayoneta porque no está arrancando. Le está costando ahí, sí, el arranque matutino. También es verdad que hace poquito que le está tocando el sol. Ahora le hemos abierto el capó a ver si así se calienta un poquito más. Entonces... No es muy normal porque últimamente estaba arrancando siempre a la primera. Y yo no sé... Bueno... Si realmente que está fría... Hay que confiar es que raro. sí. No sé, también... De tanto arrancarla, mi miedo es que nos quedemos sin batería. ¿Que el fusible está bien, seguro? Yo creo que sí, porque lo metálico es lo que se rompe. Y en este caso, bueno, el cel de 100 amperes pues es grande. A ver, déjame probar. Quizás es que no estaba fría, pero me parece raro que se estaba arrancando perfectamente Sí, últimamente. Pues ha hecho mucho frío. ¿Sí? No, estamos jodidos, de aquí no va a funcionar. Algo se ha estropeado. No, esto no va a funcionar, no va a funcionar, Marta, Se nos ha estropeado en el peor momento porque nos quedan 12 días para salir de Estados Unidos. Como sea algo que no podamos arreglar fácil, encima se nos va a pasar el tiempo. ¿Por qué siempre se estropea en el peor momento? ¿Quieres decir que haciendo la técnica esa de que te estire no arranca? Me imagino, pero ¿quién nos estira aquí si no hay nadie? Prueba si quieres una última vez, pero esto no me pinta muy mal.
que es como si el motor de arranque... ¿Puede ser que sea del motor de arranque, no? No sé, tío. Bueno, hemos acudido al comodín, el comodín de Ernesto. Aquí en medio de la nada es el día, ¿no? Eso es la ley de Murphy. El día que está en medio de la nada no te arranca. Menos mal que siempre que contactamos con él, enseguida nos atiende. Qué lujo, ¿eh? Tener a alguien así, sentirse tan apoyado. Porque justo lo que decíamos con María, hoy es el último día de sol, mañana ya va a llover. Las previsiones son lluvia y nieve. Entonces justo hoy era el último día para ver Yellowstone y encima solo nos quedan 12 días. Así da vuelta el motor, pero no prende o nomás no da marcha. Da marcha, pero es como que no hiciera la combustión. Bueno, hasta hace poco llevábamos un arrancador para la furgo justo, pero ya hacía mucho que no lo estábamos usando, así que bueno, justo hace 2 días nos deshicimos de él y ahora Ernesto nos decía, ¿no?, si teníamos algo inflamable o así, claro, para echarle al motor. Y en vistas de que no hay nada, nos ha recomendado que saquemos un poco de diésel, que por suerte aquí tengo una bombita que es justo para sacar diésel, y que lo calentemos en una olla, nos dice. Ay, madre mía. Échale el diésel frío a la ollita, ponla a calentar y antes de que muevas la ollita de la estufa o algo, apaga la estufa para que el diésel caliente ya no vaya a caer en la lumbre, pues. No te vaya a caer o algo y por error cae en la lumbre. Tampoco hace falta mucho, sí, algo así está bien. Bueno, la situación es la siguiente. Hace un tiempo pusimos aquí este interruptor para poner en marcha los calentadores porque no funcionaba bien el sistema eléctrico y el relé. El problema fue que ayer me lo dejé puesto y ahí Ernesto está pidiendo a ver. Entonces esto seguramente ha hecho que se estropeen los calentadores y por eso no está arrancando. Hola, hola. Ahorita que lo pongas a calentar, le puedes estar metiendo el dedo al diésel para que sientas que está caliente. No. Vale. Esa es la primera vez que hago que cocino diésel, ¿eh? No lo hagan en sus casas esto, Eso, madre. claro, se puede hacer porque es diésel. Con gasolina, evidentemente, esto sería completamente imposible. Ay, madre, mira, yo me aparto, con todo el cariño. No, pero es diésel, o sea, no hay posibilidad de que combustione. No tiene que hervir, ¿no? No. Vamos aquí a sacarlo, ¿vale? Anda, ahí arriba, así déjalo levantado para arriba y por ahí le echas el diésel. Ahora está tebio. ¿Está caliente? Está tebio, no está caliente todavía, solo un poco tebio. ¿Tú lo has hecho alguna vez esto, Ernesto? No, podemos experimentar. ¡Ay, no, tu madre! Está experimentando con nosotros. ¡Ay, no! No lo ha hecho nunca, que es diferente. ¡Ay, Dios santo, Ernesto! ¡Ay, estrés, por Dios! No tenemos que tener el extintor a mano, ¿no? No. Nah, bueno. A ver. ¿Qué tan caliente está? Ahora debe estar a 70, 65 grados más o menos. Si crees que ya está caliente así como palmate, ya si quieres así échate. Sí, ahora está palmate, porque si no ya me quemo la lengua, ¿eh? No. Ah, ok. Apaga la estufita. Ay, no. Estufita. Qué angustia, tío. Nos ha salvado de más de una, ¿eh? Vale, listo, tenemos la sopa caliente. Nomás déjame ver cuánto le vas a echar ahorita. Hay bastante, tú me dices, a ver. Listo, voy, ¿eh? Ay, madre. Ahí va, Ernesto. ahí está entrando. Déjale. ¿Más? Ahí está, con eso. Con esto. Ya. Listo. Ay, Dios. Bueno, Ahora sí. ya. ¿Lo cierro o lo dejo Dale abierto? marcha a ver si prende. Ay, por favor. Dale, arranca, Sayoneta, por favor. A la una, a las dos. Dale, dale. ¡Voy! No. ¿Está dando marcha? No. No arrancó. ¿Pruebo otra vez? Pero dile que le siga dando. Prueba otra vez, dice. Voy. Que la batería está muy baja. Creo que nos estamos quedando sin batería. Ya está muy baja la pila, yo creo, ¿ah? Ay. La batería está fallando ahora también. Es que lo que yo me temía, que me quedaría sin batería. ¿Le puedes pasar corriente o ponerle una pila de las que traes atrás al motor? Bueno, estamos tratando de sacar una de las baterías traseras y bueno, vamos a ver si de repente podemos arrancar con una de esas baterías. También hemos sacado esto por si llega alguien y nos puede arrastrar para probarlo de arrancar en segunda, pero de momento por aquí no está pasando ni un coche. Ay,
mira, pasan en bici por ahí. No. Sí. Hay un camino allí detrás. Es la primera persona en 2 horas que escuchamos que pasa por acá. Bueno, yo vi uno por ahí. Ah, sí, María vio uno así al fondo. Pero hay que ir con cuidado porque esta zona, esta mañana nos hemos levantado que se escuchaban tiros. Debe ser zona de caza. Es un show desmontar esto. Bueno, es un show todo, siempre, cualquier cosa en esta furgo, porque tienes que... Y más cosas de baterías, están pues al fondo, en un armario cerrado y luego todo de cosas encima. Bueno, vamos a ver si funciona el invento de Ernesto. A ver, dale a la camioneta a ver si da marcha bien. Nomás si da, no le des mucho porque no te gastes la pila. ¡No, güey! ¡Arrancó! ¡Ay! Arrancó. Muchas gracias una vez más, que se nos han juntado las dos cosas, los calentadores y la batería. Y mira, justo ahora que arrancamos, llega el primer coche del día. Madre mía, si es que esto es Lady Murphy. Mira la que hemos tenido que desarmar aquí. Desarmar todo aquí, sacar todo lo que había abajo, sacar las baterías que estaban súper bien metidas ahí también. Suerte que pudimos arrancar. Siempre hay alguien ahí para ayudar, ¿eh? Qué bueno. Gracias, de corazón. Finalmente el seguro se puso en contacto con nosotros, teniendo en cuenta que no tenemos teléfono y que solo teníamos internet. Entonces me decían, le van a llamar, y yo, ¿pero llamar dónde? Porque no tenemos teléfono. Y menos mal que tenemos internet. Pero bueno, como siempre, el ingenio mexicano es más rápido que el seguro de Estados Unidos. Ha sido así. Madre mía. Así que bueno, a ver si nos da tiempo a llegar a algún lado hoy. Al final uno se da cuenta que todo se acaba arreglando, de una u otra manera todo se acaba arreglando. El tema es cómo te lo tomas y sí. Durante el proceso, porque ¿de qué sirve ponerse nervioso? Total, y ahí, hostia, pasa que cuando te encuentras en estas situaciones, al primer momento a mí me cuesta decir, no pasa nada, todo va a estar bien. Luego conforme me pongo, pues listo, me pongo y ya, y veo que se va a encontrar la solución, ¿no? Pero lo pudimos hacer nosotros con la ayuda de nuestros amigos y eso es lo importante y lo que me llena de satisfacción. Así que vamos, venga, que tenemos que ver Yellowstone y en breve se vienen las nieves. Parece imposible, a ver que no nos hacemos nada. Ernesto siempre nos dijo que lo más fácil en estos casos es un flux con gasolina y ponerle ahí donde le colocábamos el diésel caliente. Listo, pero ahí tenemos la botellita, voy a cerrarla bien. Ay Dios, parece agua, ¿eh? Sí, bueno, hay que ponerle bien algo ahí. Pintarle así. Y esperar que mañana el sistema funcione. Me decía Ernesto que siempre está de joda, dice, si no vuelves a calentar el diésel. Parecíamos, ¿sabes? Hay un programa en televisión española que era el de los inventos. Y yo digo, por Dios, no hagan eso en su casa. No hagan en sus casas. ¡Listo! Entramos a Yellowstone. ¿A qué hora? ¿Qué hora es, Las 2:30. Las 2:30, lo típico que vas a primera hora para aprovechar el día. Era la idea, Que los próximos días se viene mal tiempo, mucho frío, lluvia, quizás nieves. No queríamos alargarnos más que el día de hoy. Y hoy nos vamos a tener poquito tiempo, pero bueno, vamos a tratar de exprimirlo y luego a ver si arranca la furgo o no. Volvemos a ingresar al Parque Nacional de Yellowstone por el acceso oeste y nos toca decidir qué queremos visitar dentro de estos casi 9.000 metros cuadrados donde la cantidad de atractivos naturales que podemos encontrar parece infinita. Decidimos dirigirnos hacia el sur, donde hay 2 de los lugares que sí o sí queremos conocer. Bueno, pues ahora sí llegamos en el puro centro de este supervolcán y lo que hay aquí es algo que no hay prácticamente en ningún otro lugar del mundo. Estamos justamente en uno de los lugares más emblemáticos del Parque Nacional Yellowstone. Es que estamos a punto de llegar a uno de los geysers más grandes del parque y yo creo que del mundo prácticamente. Este geyser puede llegar a ser incluso más grande que el que vimos ayer, el que erupcionó y tiraba el chorro para arriba, que vendría a ser el más alto, pero este se considera el más grande. Pueden intuir el color
turquesa, el amarillo, más para aquí colores más como anaranjados, verdes. Si te fijas, esta caldera es gigante, que si esto, a vista de pájaro, se tiene que ver hermoso. Y si no, fíjense en el satélite que te voy a poner. Satélite adentro. Mira esto. O sea, ojo la imagen desde arriba, estos colores impresionantes. Hay algunos que se ven mejor a vista de pájaros y otro desde abajo. Pero bueno, aquí lo bueno es que parece que estés dentro, porque te va viniendo todo el rato el vapor este. Sí, te sientes integrado en este lugar tan especial, tan mágico, ¿no? Y bueno, no sé, es que es imposible, son colores imposibles, cuesta de creer que se pueden crear todos estos colores distintos, ¿no? En este punto. Esperemos que arranque a la primera. Bueno, apenas hemos estado, ¿qué? Media horita, un poco más. Sí. Así que creo que se va a mantener caliente. A ver, a la una, a las dos. Ay. Por ahora se pone. Bueno, estamos llegando a la zona más popular de Yellowstone y si no, díganoslo ustedes mismos. Miren lo que es esto. Me parece un partido de fútbol. Sí, sí, sí. Hay gradas ahí. Las gradas. Ahí la platea. Lo bueno es que hasta hay una aplicación aquí de parques nacionales que te dice la previsión de cada cuándo va a hacer erupción. Y le quedan nada, le quedan unos minutos en principio. Llegamos justo a tiempo en este contrarreloj que tenemos el día de hoy aquí en Yellowstone. Mira qué Contra todo pronóstico, pero para mí que se va a ver mejor ahí. Sí, ¿no? Puede ser. No, porque está todo el mundo ahí, por algo será. Apunta maneras, ¿eh? Esto es como el geyser que vimos el otro día, que va tirando y ¡pua! Hay que La estar diferencia atentos. es que el del otro día era imprevisible, no se sabía Claro. cuándo iba a erupcionar, mientras que este está como programado, ¿no? O sea, como el partido de fútbol, que es a una hora concreta, pues ahí todo el mundo esperando a que salgan los jugadores. Y me da que en breve esto ya se activa. Mira lo que es detrás nuestro, pues ahí toda la gente expectante de este momento. ¡Qué emoción! Tiene forma como de, Sí, como de circo, ¿no? Es como ¿Tipo una... romano? Sí, la plaza en medio, redondito, y esto alrededor y el geyser en medio. Faltarían las gradas. Qué lindo, ¿no? Tanta gente pendiente. Si yo fuera geyser me gustaría ser este, tío. Hostia, sí, es verdad. Oye, chicos, que voy a erupcionar, ¿sabes? Y todo el mundo... No, es que... Erupción. Mira, empieza. A mí me encanta que tanta gente esté pendiente de la madre tierra, ¿no? De la naturaleza, que la naturaleza de por sí sea el mayor espectáculo. Es algo Ay, que sí, me qué parece pasada. increíble, ¿no? Y mira, ahí va fumando que no veas, mira cómo saca. Todos con sus cámaras preparados, ahí. En esta era digital, ¿no? Que todo el mundo tiene su cámara y todo el mundo tiene su vídeo, está buenísimo, ¿no? Porque Y luego le mandas a la familia, miren lo que he visto. mira lo que he visto, no saber lo que es. Tienes que venir a Yellowstone. Sí. Total. Hasta con trípode, ojo, el señor con el trípode. Esto es prueba, ¿eh? Yo me Trípode. llevo mi teléfono con mi trípode. No, cada cual aquí con su... Es que se cansa el brazo. Sí. Tú estás ahí mucho rato. Mira, Con el trípode y ya. yo te dejé la cámara acá Mira, y ya. Ya. Ahí, que grabe sola. para tener la toma larga para el vídeo de música. Bien, que bien, vamos bien. a hacer un vídeo musical. Uf, madre Música, mía. María Miño. Imágenes, Marta Tibao. Este va a ser increíble. Especial sanación ahí. Yo creo que va a salir algo hermoso, ¿eh? Sin duda. Tienen que ir al canal, Furgo en Ruta Música, y ahí van a encontrar esta canción. Ahí va. Ahora sí, explotó. Ahí va. Empieza. Mira. ¡Ea! Madre mía. ¡Wow! Es grande. Se ve ahí el arco iris de Rainbow, dicen por aquí atrás. Y mira qué lindo. ¡Wow! ¡Qué potencia! Este dura entre 1 minuto y 5, María, solo. Wow. No como ese que estuvimos 40 minutos. No, que no terminaba nunca, pero este como es más regular, ¿no? Pues sale un ratito y luego paras. Espectacular. Bueno, y hasta aquí el geyser más popular de Yellowstone.
¿Para dónde vamos ahora? A ver, que te lo busco en la super aplicación de parques nacionales. Creo que vamos hacia una especie de... como de piscinita de colorines. Piscinita de colorines, ahí va. No, espérate, Dicho te voy a de decir, otra manera, las... te voy a decir el nombre técnico. bueno, es una piscina termal, ¿no? Mira qué barbaridad este Morning Pool Glory. ¡Wow! Parece un ojo. Sí, ¿eh? Como la retina. También gracias al sol se ven estos brillos dentro del agua. ¡Qué barbaridad! Cómo va cambiando de naranja a amarillo, ¿no? Así más azuladito, luego verde. Por Dios, ¿qué es esto? Y desde aquí podemos ver perfectamente cómo se diferencian lo que son las algas que le dan el color verde, marrón y amarillo, yellow, ¿no? Que le da el nombre a Yellowstone, piedras amarillas. Sí, es una pena que, según comentan, en un lugar como este está perdiendo la coloración, y es por la cantidad de cosas que han tirado en esta piscina natural, y la verdad que eso sí que nos entristece, ¿no? Que realmente puede llegar gente y en lugar de valorar algo tan increíble como esto, pues poder tirar basura en su interior. Y creo que cada vez hay que como darle más importancia cada uno desde aquí, ¿no? La conciencia de querer mantener estas cosas para que sigan ahí años y años y siglos, y nuestros hijos y nietos puedan disfrutarlo igual que lo estamos disfrutando nosotros. Oye, tenemos que agradecer lo que sucedió hoy con la furgoneta, porque hemos podido estar aquí solos disfrutando de esta belleza sin nadie. Yo creo que ya es una hora que la gente ya está volviendo. Yo creo que esto a la hora, digamos, punta debería estar. ¿Sabes qué pasa? Se llama Morning Pool y yo creo que la gente viene a la mañana, en teoría, porque los rayos del sol te dan ahí unos colores. Pero ostras, a esta hora estaba impresionante. O sea que bueno, depende de la hora vas a ver un color o otro. No, poder disfrutar de la quietud que hemos tenido ha sido algo brutal. Y bueno, y siguen. Se te pone la piel de gallina caminando por acá. Por todos lados. ¿Qué es esto? O sea, mira, mira, escucha. Y mira, 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 Marta, que ya está justo erupcionando. Mira, mira, mira. Corre, corre, que lo pillamos ese. Pero creo que dura muy poquito. A ver, yo creo, pues nos da tiempo, está aquí mismo. Corre, corre, corre. Es que aquí cuando va, y es el momento, pillarlo en el momento justo. Y creo que este lo pillamos. Vamos, vamos, vamos. Corre, Marta, corre. Ya paró. No, que vuelve, que vuelve, que vuelve. Venga, va, que lo vemos. Vamos a verlo. Mira lo que es. ¡Qué guapo! Vaya final. El jacuzzi para luego. Sí. Y mira, mira, que va, que va, que va. Bueno, voy a arrancar, voy a tratar de hacerlo. Esperemos que la furgo no se haya enfriado mucho
Bueno, aquí pone que estamos a 19 grados. Es verdad que no le está dando el sol. No lo tendríamos que haber aparcado así, María. Ahí, bueno. Bueno, en fin, vamos a probar. Voy a sacar los calentadores, que no me pase como la otra vez. Despiste. Y probemos. Como no arranque, vamos a pasar frío hoy para salir de aquí. A ver, vamos. A la 1, a las 2. Voy. Échale salsa